Bienvenidos a La Voz de las Rosas. Hoy abrimos juntos las páginas de una obra que ha iluminado el camino de muchas almas a lo largo de los años. Se trata de uno de los escritos más poderosos y trascendentes de Florence Scovel Shinn, una mujer visionaria que supo transformar su experiencia de vida en sabiduría práctica, espiritual y profundamente inspiradora. En este espacio nos permitimos recibir sus palabras como llaves de conciencia, recordando que cada frase lleva la fuerza de una verdad que libera, sana y empodera. Este libro no es solo un texto, es una puerta hacia una manera distinta de habitar la vida desde la fe, la palabra y el corazón. Florence Scovel Shinn nació en el año 1871. Fue una de las maestras espirituales más influyentes del movimiento de la New Touch en el siglo XX. Nació en Camden, New Jersey, Estados Unidos, en el seno de una familia de clase media con buena formación. Desde joven mostró inclinaciones artísticas, estudió en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania y trabajó como ilustradora de libros y revistas en Nueva York. Se casó con el pintor Everett Shinn, pero el matrimonio terminó en divorcio, lo cual marcó un punto de transformación personal en su vida. A partir de este entonces, Florence se dedicó de lleno a escribir y a enseñar filosofía espiritual metafísica dentro de este movimiento. Una mujer práctica que enseñaba desde su propia experiencia de vida. En 1925 publicó su obra más conocida, The Game of Life and How to Play It, el juego de la vida y cómo jugarlo. La obra que he escogido para narrarla en este espacio, donde planteó principios de metafísica y pensamiento positivo, la palabra como creadora, la imaginación como un puente hacia la realidad y la fe como motor de la vida. Posteriormente escribió Tu palabra es tu varita mágica en 1928. La puerta secreta al éxito en 1940 y póstumamente se publicó El poder de la palabra hablada. Florence fue considerada una guía práctica y sus enseñanzas eran directas, llenas de ejemplos cotidianos, como veremos en la narración de este libro, con un profundo énfasis en la confianza. Murió en el año 1940 en Nueva York, pero por hoy, sus libros siguen siendo referencia universal sobre la fuerza, la mente y la palabra. Bienvenidos a la lectura del juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn. Capítulo 1. El juego. La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero no es una batalla, es un juego. Es un juego, sin embargo, que no puede ser jugado con éxito sin el conocimiento de la ley espiritual. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento aportan las reglas para ello con maravillosa claridad. Jesucristo enseñó que era un gran juego de dar y recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esto significa que todo lo que el hombre aporta de palabra o de obra volverá a él. Lo que da, lo recibirá de vuelta. Si da odio, recibirá odio. Si da amor, recibirá amor. Si da crítica, recibirá crítica. Si miente, le mentirán. Y si engañan, será engañado. También se nos ha enseñado que la facultad de imaginar juega un papel principal en el juego de la vida. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque él mana la vida. Proverbios 4:23. Esto significa que tarde o temprano el hombre exterioriza aquello que imagina. Sé de un hombre que temía una determinada enfermedad. Era una enfermedad muy rara y difícil de contraer, pero la imaginaba continuamente y leía sobre ella todo el tiempo, hasta que se manifestó. Se manifestó en su cuerpo y murió, víctima de una distorsionada imaginación. Entonces, nos queda claro que, para jugar con éxito el juego de la vida, debemos entrenar la facultad de imaginar. Una persona cuya facultad ha sido entrenada para imaginar solo el bien, trae a su vida todos los deseos juntos de su corazón: salud, riqueza, amor, amigos, expresión perfecta de sí mismos. En fin, sus más altos ideales. La imaginación ha sido llamada la tijera de la mente, pues siempre está cortando y cortando, día tras día,
las imágenes que el hombre ve allí y tarde o temprano externa sus propias creaciones al mundo exterior. Para entrenar la imaginación con éxito, el hombre debe comprender el funcionamiento de su mente. Los griegos decían, conócete a ti mismo. La mente está subdividida en 3 departamentos: el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente es simplemente poder sin dirección. Es como el vapor o la electricidad que obedece y hace lo que se le indica que haga. No tiene poder de inducción. Todo lo que el hombre siente profundamente o imagina con claridad se imprime en la mente subconsciente y se cumple hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, conozco a una mujer que de niña les hacía creer a todos que era viuda. Se vestía con ropas negras y llevaba un largo velo negro, y a la gente pensaba que era muy curiosa y divertida. Creció y se casó con un hombre del que estaba profundamente enamorada, pero al poco tiempo él murió y ella volvió a aquella fantasía infantil de usar el negro y un amplio velo durante muchos años. La imagen de sí misma como viuda se imprimió en la mente subconsciente y a su debido tiempo se resolvió por sí misma, a pesar del dolor y los estragos que eso conlleva. La mente consciente ha sido llamada mente mortal o carnal. Esa es la mente humana que ve la vida tal y como parece ser. Ve la muerte, el desastre, la enfermedad, la pobreza y las limitaciones de todo tipo e impresiona al subconsciente. La mente superconsciente es la mente de Dios dentro de cada hombre y es el reino de las ideas perfectas. En ella se encuentra el patrón perfecto, del que habla Platón, el diseño divino, pues hay un diseño divino para cada persona. Hay un lugar que debemos llenar y que nadie más puede llenar, y algo que debemos hacer que nadie más puede hacer. Hay una imagen perfecta de esto en la mente del superconsciente y suele pasar por el consciente como un ideal inalcanzable, algo demasiado bueno para ser cierto. Es, en realidad, el verdadero destino del hombre, el que se le muestra desde la inteligencia infinita que está dentro de él. Sin embargo, muchas personas ignoran su verdadero destino y se esfuerzan por conseguir cosas y situaciones que no les pertenecen y que de conseguirlas solo les traerán fracaso e insatisfacción. Por ejemplo, una mujer vino a verme y me pidió que le profetizara que se casaría con cierto hombre del que estaba muy enamorada. Ella se refería a él como A.B. y yo le contesté que eso sería una violación de la ley espiritual, pero que profetizaría para que apareciera el hombre correcto. La selección divina, el hombre que le pertenecía a ella por derecho divino. Si A.B. es el hombre adecuado, no lo perderás, y si no lo es, recibirás su equivalente, agregué. Ella veía a A.B. con frecuencia, pero no avanzaba más allá de la amistad que le profesaba. Una noche me llamó. Me dijo, sabes, desde hace una semana A.B. no me parece tan maravilloso, me confesó. Tal vez él no sea la selección divina, puede que sea otro hombre adecuado, le comenté. Poco después conoció a otro hombre que se enamoró de ella al instante y que dijo que era su ideal. De hecho, le dijo todas las cosas que ella siempre había deseado que A.B. le dijera. Fue bastante extraño, declaró tiempo después. Ella correspondió a su amor y perdió todo interés en A.B. Esto demuestra la ley de la sustitución, una idea correcta que es sustituida por una incorrecta, por lo que no hubo pérdida ni sacrificio alguno. Jesucristo dijo, buscad primero en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dijo que dicho reino estaba dentro del hombre mismo, el reino de las ideas correctas o el patrón divino. Jesucristo enseñó que las palabras del hombre juegan un papel principal en el juego de la vida, porque vuestras palabras sois justificados y por vuestras palabras sois condenados. Muchas personas han traído la tragedia a sus vidas por usar palabras inútiles,
Una mujer me preguntó una vez por qué su vida estaba sumida en la pobreza y llena de limitaciones. Antes tenía una casa, estaba rodeada de cosas hermosas y tenía mucho dinero. Juntos descubrimos que a menudo se había cansado del quehacer de su casa y había dicho y pensado repetidamente: estoy harta de todas estas cosas, ojalá viviera en un baúl. Hoy estoy viviendo en ese baúl, me confesó. Se había metido a sí misma en un baúl. La mente subconsciente no tiene sentido del humor y la gente suele bromear con experiencias infelices. Otro ejemplo me lo dio esta mujer que tenía mucho dinero, pero constantemente bromeaba diciendo que estaba preparándose para sus épocas de pobreza. A los pocos años se encontraba casi en la miseria, pues había logrado impresionar a la mente subconsciente con las imágenes de carencia y limitación que le alimentaba. Afortunadamente, la ley funciona en ambos sentidos y una situación de carencia puede cambiarse por una de abundancia. Cierta mujer acudió a mí un caluroso día de verano para que le proporcionara una bendición de prosperidad. Estaba agotada, abatida y desanimada. Dijo que lo único que tenía en el mundo eran $8. Bien, le dije, bendeciremos los $8 y los multiplicaremos, como Jesucristo multiplicó los panes y los peces, le dije. Pues Él enseñó que todo hombre tenía el poder de bendecir y multiplicar, de sanar y prosperar. ¿Qué debo hacer ahora?, fue su siguiente pregunta. Sigue tu intuición. ¿Tienes una corazonada? ¿Se te antoja hacer algo específico o ir a algún lado en particular? Intuición significa ver hacia adentro o ser enseñado desde adentro. Es la guía infalible del hombre y trataré más ampliamente sus leyes en un capítulo siguiente. No lo sé, replicó. Parece que tengo la corazonada de ir a casa. Tengo el dinero justo para hacer el viaje en coche. Su hogar estaba en una ciudad lejana y con él había carencias y limitaciones. La mente razonadora, o la del intelecto, entre paréntesis, le había sugerido que se quedara en Nueva York, consiguiera trabajo y ganara algo de dinero. Entonces vuelve a casa, sugerí. Nunca desestimes una corazonada. El espíritu infinito abre el camino de la gran abundancia. Es como un imán irresistible para todo lo que le pertenece por derecho divino. Le aconsejé que repitiera frecuentemente ese pensamiento y se fue a casa más tranquila. Un día, cuando llamó a una conocida, se reconectó con una vieja amiga de su familia y a través de esta amistad recibió miles de dólares de la manera más milagrosa. Cuéntale a la gente sobre la mujer que vino a ti con $8 y una corazonada. Me repite ahora cuando la veo. Siempre hay abundancia en el camino del hombre, pero solo puede manifestarse a través del deseo, la fe o la palabra hablada. Jesucristo puso de manifiesto que el hombre debe dar el primer paso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Mateo 7.7. En las Escrituras leemos: en cuanto a las obras de mis manos, ordenadme. La inteligencia infinita, Dios está siempre dispuesto a realizar las más pequeñas o grandes exigencias del hombre. Todo deseo expresado o no es una demanda. A menudo nos sobresaltamos al ver que un deseo se cumple de repente. Por ejemplo, recuerdo que durante una Pascua en particular vi muchos rosales hermosos en los escaparates de las floristerías y deseé recibir uno. Y por un instante vi en el ojo de mi mente cómo lo entregaban en mi puerta. Llegó la Pascua y con ella un hermoso rosal. Al día siguiente le di las gracias a mi amiga y le dije que era justo lo que quería. Sin embargo, ella me confesó que no había enviado rosas, sino lirios. El encargado se había confundido con el pedido y me envió un rosal simplemente porque yo había puesto en marcha la ley y yo debía tener mi rosal. Lo único que se interpone entre el hombre y sus más altos ideales y todos los deseos de su corazón son la duda y el miedo. Cuando el hombre puede desear sin preocuparse, todo deseo se cumplirá instantáneamente.
En un capítulo siguiente explicaré más detalladamente la razón científica de esto y cómo el miedo debe borrarse de la conciencia. Estos son los únicos enemigos del hombre: el miedo a la carencia, el miedo al fracaso, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida y el sentimiento de inseguridad en algún plano. Jesucristo dijo: ¿por qué tenéis miedo, oh vosotros de poca fe? Podemos ver que debemos sustituir el miedo por la fe, porque el miedo es solo una fe invertida. Es la fe en el mal en el lugar del bien. El objetivo del juego de la vida es ver claramente el propio bien y borrar todas las imágenes mentales del mal. Esto debe hacerse impresionando a la mente subconsciente con la realización del bien. Un hombre muy brillante que ha alcanzado un gran éxito me dijo que de repente había borrado todo el miedo de su conciencia leyendo un cartel que colgaba en una habitación. Vio impresa en grandes letras esta afirmación: ¿por qué preocuparse? Probablemente nunca sucederá. Estas palabras se grabaron de forma indeleble en su subconsciente y ahora tiene la firme convicción de que solo el bien puede llegar a su vida, por lo tanto, solo el bien puede manifestarse. En el siguiente capítulo hablaremos de los diferentes métodos de impresión de la mente subconsciente. Es un fiel servidor del hombre, pero hay que tener cuidado de darle las órdenes correctas. El hombre tiene siempre un oyente silencioso a su lado, su mente subconsciente. Cada pensamiento, cada palabra se imprime en él y lo reproduce con detalle asombroso. Es como un cantante que graba en el disco sensible de la placa fonográfica. Cada nota y tono de la voz del cantante se registra. Si tose o vacila, también se registra. Así que rompamos todos los viejos y los malos registros en la mente subconsciente, los registros de las vidas que no deseamos conservar, y hagamos unos nuevos y hermosos. Digan estas palabras en voz alta, con poder y convicción. Ahora, aplasto y demuelo con mi palabra todo registro falso en mi mente subconsciente. Volverán al montón de polvo de la nada de donde vinieron, porque salieron de mis propias imaginaciones vanas. Ahora hago mis registros perfectos a través del Cristo interior, los registros de la salud, la riqueza, el amor y la perfecta autoexpresión. Este es el arquetipo de la vida, el juego completo. En los siguientes capítulos mostraré cómo el hombre puede cambiar sus condiciones cambiando sus palabras. Cualquier hombre que no conozca el poder de la palabra está desfasado, se ha quedado atrás en el tiempo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Final del primer capítulo. Nos encontramos en el segundo capítulo del juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn. Narración: Loli Jane Correa, la voz de las rosas.